Esto es Lilith en CDN. Buenas noches familia, amigas y amigos. Bienvenidos a esta su casa, la casa de todos, Lilith en CDN, también la fórmula antinovelas. Hoy martes iniciamos la semana, señores, cuántas cosas, cuánta novedad siempre en el panorama político-social dominicano. Y qué bueno que tenemos esta horita para de alguna manera edificarnos y buscar perspectivas confiables, que es nuestro compromiso. Siempre les digo y quiero de alguna manera recalcar, de alguna manera enfatizar, tenemos que vestirnos de esperanza, pensar de verdad que siempre podemos confiar en un futuro mejor y hacer nuestra parte, porque las cosas cuando uno las sabe esperar llegan, dice Longfellow y parece que es verdad. Les cuento lo que tenemos en el día de hoy. La retroalimentación en la comunicación. Sí, no solo se trata de usted hablar y no escuchar, usted necesita también recibir esa información de la persona a quien usted le quiere comunicar el mensaje para garantizar que lo recibió, que lo entendió y que de alguna manera se llegó a un acuerdo. ¿Y quién mejor que José Bretón, experto en desarrollo ejecutivo, que bueno, ha estado aquí con nosotros en el programa y tiene tremenda información al respecto? La verdad que está muy al día el señor Bretón. Seguimos, como es martes, ustedes lo saben, hablando de economía con los mejores, los economontros. El profe Rafael Espinal no pudo venir hoy, pero que caramba, ya retomamos y recobramos a Héctor Guiliani Curi, economontrazo, y por supuesto también al queridísimo José Alfredo Guerrero, que vienen a analizar el panorama sociopolítico, económico y de general. Así que ya usted sabe que tiene que mantener la sintonía. José, Hola. Qué placer de verdad Un gusto. recibirte. Sí, Igual para y mí. siempre con estos temas tan novedosos y tan importantes que tú Sí. tienes, de las habilidades blandas. Sí, claro. La realidad que nosotros hemos estado trabajando estos temas que aparentemente no hacen la diferencia, pero realmente la hacen. Absolutamente. Porque el conocimiento y la experiencia te llevan hasta un sitio, pero la calidad de relación que tienes con quien supervisas, trabajas, vives, convives en la sociedad, tiene un valor importantísimo. Por eso nosotros estamos muy enfocados en desarrollar esas habilidades que son poco comunes. Nos falta agudeza, nos falta estar presente, nos falta conocer el valor, el impacto de la palabra, de cómo lo digo. Y uno de los temas que manejamos es el tema de feedback o retroalimentación. Retroalimentación. Que vamos a definir en esta perspectiva ejecutiva. Claro. ¿De qué se trata la retroalimentación? Sí, es un proceso en el cual uno le comunica a otra persona si lo que hizo debe mantenerlo haciendo o debe ajustarlo. Es revisar la acción que sucedió con la finalidad de afianzarlo o reajustarlo. Tiene mucho que Como ver. pedir aprobación, ¿pudiera la gente malinterpretar? No necesariamente. ¿Estás de acuerdo? Eso no es... A ver, Ajá. cuando digo estás de acuerdo en la conversación, puede ser posible, porque hay algo que hay que enfatizar. Hay un observador, y un observador falible puede no tener la información, no captar la información. Tú estás diciendo algo importante que tiene que ver con el lenguaje tentativo en la retroalimentación. Cuando tú te refieres y dices, mira, yo estoy viendo desde aquí que está sucediendo esto, lo que tú estás haciendo es que estás teniendo este comportamiento, cabe la brecha, es posible preguntar, a ver, ¿eso te hace sentido? ¿Lo notas tú? ¿Es tanto así o hace falta un poquito más de información? Y ahí quiero volver al tema, el observador es vital en la parte de feedback, porque la inclinación humana es a la evaluación. Uno inclina, naturalmente uno evalúa cualquier cosa. Me senté aquí en este set y automáticamente mi cabeza me dicta cosas. No necesariamente es útil para el feedback. El feedback amerita habilidades. Entonces tu juicio, vamos a decir, tu prejuicio. Cuando tú te sientas ahí, entonces aquí está el estudio, está en la pantalla, lo que fuera, tú creas tu propio diagnóstico, tu radiografía de tu interpretación. Pero necesitas entonces la opinión del otro, o la retroalimentación del otro. La construcción entre los dos. Ajá. Claro, yo me siento aquí con prejuicios, con presuposiciones. Tal vez pensaba que esto era diferente y automáticamente me siento, cambia mi panorámica respecto a lo que está sucediendo. Ahora, sí es válido cómo puedo yo separar el juicio natural, el juicio que tengo en lo que comunico, de lo que observo, que tiende a ser más observable, es decir, algo que se ve o se escucha. Naturalmente el feedback viene alimentado de una forma no buena. Yo siempre digo que el feedback más fuerte es el de los padres. Excelente intención, con mucho querer que suceda algo distinto, pero es un poco fuerte. Sí. Entonces, a nivel corporativo necesitamos, en primera instancia, abrirnos a esta conversación. Usualmente uno no está tan predispuesto por el hecho de que le van a hablar de uno. Es como que yo me siente aquí, y tú que tienes un año y algo en este programa, y de buenas a primeras, te nombres cosas que tú puedes mejorar.
A primera mirada pudieras tú decir, a ver, pero yo estoy haciendo famosa esto no crítica tan mal. constructiva. Y es una crítica constructiva, en ese sentido va. Pero yo creo que esas valen, esas valen. Lo que me parece a mí que tú estás señalando es la forma La de forma en hacerla, que se hace. para que no crees resistencia. Claro, porque aquí vienen las técnicas propias. Si te siento y te digo duramente lo que pienso, lo que veo, tal vez para ti no se hace tan fácil. Tengo que generar confianza en la conversación, tengo que ser capaz de poder invitarte más que decirte muy de frente lo que pienso o veo de ti para que pueda ser mucho más útil. Por eso esta conversación tiene muchas habilidades que típicamente uno no la piensa, pero tiene mucha trascendencia, porque además hay que poder separar el ser de lo que hace el ser, o sea, la persona y la acción. Típicamente hay una confusión, es cuando yo te digo tú eres muy tímido. Eres es como el verbo ser, como que lo trajiste incluido. Diferente a decir cuando estabas ante las cámaras. Estabas tímido, te comportaste de una manera o actuaste de una forma o tímida. repetiste la palabra o tartamudeaste. Entonces, eso sí es un comportamiento. Entonces, aquí hay un punto muy relevante, Lili. El ejecutivo está formado en sus habilidades fuertes. Es decir, un economista te habla con toda propiedad, igual el de operaciones, el de mercadeo. Ahora, cuando tenemos que hablar de estas habilidades, necesitamos tener distinciones del lenguaje que típicamente uno no tiene. Por ejemplo, la que te acabo de mencionar, el verbo ser, evitar usarlo. Todo aquello que pueda... Igualmente tú señalabas los padres, y como nos ven también muchos padres de familia, quiero enfatizar sobre eso porque me llamó la atención. Claro. Y es cierto, hay un padre que te puede decir, es que tú eres muy desorganizado, no. Y No, tú le puedes decir, esta estudio, esta habitación está muy desorganizada, organízala. O sea, Claro, son diferentes. es El sujeto distinto. no es el protagonista. Exacto, es distinto decir está desorganizada, decir la almohada no está así, no está donde va la cama, debe ser, está arrugada, no está correctamente puesta, los pantalones no están ubicados en el closet. Entonces, esa forma descriptiva hace que el hijo, y eso es muy válido, pueda entender con más claridad a qué se refiere el padre. Sin embargo, cuando lo Y deja... no lo están categorizando. Y no estás hablando de él. Tú no estás diciendo que él es un desorganizado, sino que el ambiente donde él está Claro. ahora mismo está desorganizado y hay que organizarlo. Y eso abre la brecha de que la persona pueda hacerlo, se dé cuenta de qué se trata. Porque si digo eres desorganizado, estoy diciendo que la persona, el hijo, el niño, se comporta como tal y por lo tanto el niño va a decir, bueno, si lo soy, lo soy. Aquí estamos diciendo cómo tú puedes hacer un comportamiento o una acción distinta. Y eso sucede meramente en la habilidad de la conversación, la habilidad del lenguaje que tenga el padre, y en este caso que estamos tratando el ejecutivo, para con los supervisados. La realidad es que el talento está en las organizaciones. Eso yo lo digo de manera muy segura y muy demostrable. Están las competencias. Ahora, no necesariamente está sucediendo lo que debe suceder. Y ahí es que nosotros entendemos que el liderazgo, lo que tiene que ver con la supervisión, tiene un alto impacto en la conversación, porque si no le pongo palabra a esos comportamientos, es difícil que se ejecute. Por lo tanto, no puedo esperar que alguien haga lo que mi cabeza quiere que haga, pero no he podido decirlo. Tú sabes que los psicólogos, y a mí me pareció súper interesante el término, señalaban que existe un efecto que ellos llaman el efecto Pigmalión, Sí. que no es más que la expectativa crea la realidad. Y ellos hicieron un ejercicio en el salón de clases donde le decían a un profesor, mira, Bretón es tremendo, es inteligentísimo. Y al final Bretón había sacado tremendas notas. Pero el key del asunto era que Bretón realmente no era un superdotado como originalmente se le había dicho al profesor. Él tenía la expectativa de eso y por lo tanto colaboró y se involucró de una manera que creó en Bretón ese fenómeno, ese gran estudiante. El efecto... Entonces, es toda figura de poder, un supervisor, un jefe, puede crear con su expectativa una realidad de desempeño. Sí. El efecto Pigmalión lo dice muy claro, uno termina construyendo lo que uno espera que suceda. Es decir, si uno va a buscar una persona o busca en una persona algo, lo encuentra. Por lo tanto, ahí hay elementos importantes de cómo yo etiqueto lo que hace la persona, porque eso le da libertad de acción. También tiene que ver con la presuposición de que la persona puede hacerlo. Y eso es muy importante porque todo ser humano es capaz de hacer comportamientos aunque no lo haya hecho hasta su momento. Por lo tanto, entender que alguien porque no lo ha hecho no necesariamente es porque lo puede, lo sabe hacer. A veces no se da cuenta, por ejemplo. Entonces, la libertad que se logra, en estos días posteé una frase interesante, uno vive en un espacio creado por la conversación. Y en ese espacio conversacional que uno ha creado con el lenguaje es que suceden las cosas. Entonces, cuando soy capaz de poder dar libertad para que alguien haga, soy capaz de describir algo para que alguien lo haga con comportamientos o acciones específicas, es más posible que suceda. Y si esa retroalimentación es una crítica a la gestión o a tu labor como supervisor o como líder, asumamos que fuera
una retroalimentación negativa a tu gestión. A ver, algo que me gusta resaltar, el Ajá. feedback no es positivo ni negativo. El feedback es feedback. Es feedback, Lo ok. hace Ajá, negativo es la retroalimentación. forma, la retroalimentación. Ajá. Lo hace negativo la forma en que te doy el feedback. Entonces, a veces uno se ocupa más en la forma que en el fondo. Por lo tanto, en la conversación siempre decimos que la forma es fondo. Es decir, me dicen las cosas tan mal que lo que me dicen no lo entiendo. Claro. Entonces, el producto en este proceso tiene que ver con que yo pueda generar la suficiente empatía, la suficiente apertura para que la persona quiera escuchar. Y cierto, muchos ejecutivos me dicen cómo yo logro que mi equipo me dé feedback a mí, porque en teoría siempre es de arriba hacia abajo. No, y que a muchos empleados le da vergüenza o le da miedo, le da temor tener una crítica constructiva. Vámonos a ese mismo aspecto en función a quizás alguna acción del jefe por temor a que su trabajo se vea de alguna manera afectado. Claro. O la relación con el propio jefe. Y ahí está cómo el jefe se abre y logra traer a la mesa que aunque yo sea tu jefe, tú me puedes decir. Que es algo un poco contrario a la naturaleza. Es como yo tengo más tiempo, yo me la sé, y por lo tanto no necesariamente tú me estás diciendo algo que yo no sepa o no Hay me que ser podrá muy dar cuenta. valiente Hay que para ser valiente. pedir una retroalimentación, piénsalo. O Cierto. sea, y realmente buscarla, sentir que es necesario tú recibir Claro. esa, vamos a decir, retroalimentación, sea positiva desde el punto de vista, lo estamos haciendo súper bien y me siento fascinado. Mire, creo que deberíamos cambiar algunas cosas porque estamos en un círculo vicioso. Cierto. O sea, no es mala, no es una mala No crítica, es una mala. pero tú no la quieres oír, o sea, Claro. no, Ahora, no es la más divertida. Hay dos cosas importantes. Primero, todos tenemos que saber que tenemos puntos ciegos. Todos. Por ejemplo, yo sé que tú has visto tus programas y puedes darte cuenta cuando ves el video de que hay cosas que puedes ajustar. Entonces, todos estamos perdiendo información, todos estamos no teniendo un dominio completo como pudiéramos pensar. Y segundo, que es muy importante, me toca a mí ayudar a decodificar el feedback o la retroalimentación que me da otra persona. Es decir, si tú me dices a mí, José, tú eres una persona tú no eres humilde, la pregunta que yo debo hacerte a ti es saber qué hice, qué tuviste que yo hice que te hace a ti concluir que no lo soy, que no soy humilde. Eso buscando Entonces, la retroalimentación está muy pregunta interesante. hace mover desde una mirada general o global hacia determinados eventos específicos. Por eso el ejecutivo necesita estas habilidades, porque en la decodificación es que va a encontrar realmente la información que él necesita. A primera instancia, por naturaleza, uno no habla tan claro, y eso O sea, es que bueno perdona decirlo. que te interrumpa, pero que me recuerda como a los psicólogos en terapia, que cuando tú le cuentas algo, ellos te contestan con la misma pregunta, ¿tú qué opinas? ¿Y tú qué piensas? O sea, realmente el jefe está asumiendo un rol cuando busca esa retroalimentación de psicólogo desde el punto de vista de buscar las emociones de ese empleado, de qué la originan. O sea, dame el ejemplo de por qué tú señalas que yo he sido soberbio. O sea, ¿en qué momento Claro. le fue? O sea, tú estás buscando que él te conteste algo que él te ha preguntado a ti o que ha aseverado. Lo interesante es que yo pueda decodificar desde las palabras que me dice la persona y no pretendiendo entender por qué la dice. Porque lo que él dice está bajo una intención positiva, sin embargo, su mirada, su enfoque, como va entendiendo lo que entiende, no necesariamente lo puede decir con tanta precisión. Nosotros tenemos grandes limitaciones, Lili, de lenguaje. La realidad es que uno balbucea muchas palabras, pero no necesariamente le pone la palabra a la experiencia más adecuada. Por lo tanto, esa conversación de clarificación, de feedback, esa conversación que va y viene, no solamente haciendo preguntas para yo estar más claro, sino para poder traer a la cabeza a la persona de qué se trata lo que me quiere decir, ayuda mucho. Por ejemplo, una técnica sencilla que nosotros enseñamos, siempre a todo feedback hay que preguntar cuándo y dónde, porque el cuándo y dónde aterriza el pensamiento. Ya Entonces, lo lleva como a una algo acción específico, a un contexto. Claro, Y por lo tanto la persona tiene que entrar, porque te repito, uno Eso no... no es de que tú eres muy egocentrista, pero ¿por qué? Bueno, no sé en general, no. Dime cuándo y dónde. ¿Cuándo lo ¿En qué viste? momento? Ayúdame Claro, tú a entender. Muy interesante. Y la forma que tú lo conversas es lo que hace mucho más importante el proceso. Porque si entro en la mecánica medio dura, ¿por qué tú lo dices? ¿Qué te hace pensar así? La forma hace que la persona no pueda encontrar lo que quiere responder. A veces una conversación de siente feedback, acorralado. o juzgado, o si vamos a la relación jefe-supervisado, pudiera entender que está siendo cuestionado de por qué piensa así. Entonces, aquí estas habilidades blandas, por eso son tan generativas, porque uno logra
sosteniendo conversaciones, en este caso de retroalimentación, lograr encontrar, lograr poner sobre la mesa algo que aparentemente es obvio, pero no es tan obvio porque no logramos decirlo. Yo digo a veces en mis entrenamientos, ejemplos que están también en la casa. Por ejemplo, alguien te puede decir a ti, ya tú no eres el mismo. Eso es una retroalimentación. Claro. A ver, pero la pregunta es, ¿qué me estás queriendo decir? ¿En qué he cambiado? ¿A qué te refieres? ¿Qué notas que ya no hago? Es decir, no entrar en el proceso de juzgar el mensaje o la instrucción, sino saber que alguien tiene una intención de decir algo, pero no lo está logrando decir. Por lo tanto, te reitero que el tema de feedback tiene mucho que ver con uno hacerse cargo de él. No solamente que alguien me lo dé, sino que yo ayudar a la persona a yo poder entenderlo. ¿Qué tan dispuesto estoy a escuchar? Porque el que no está dispuesto a escuchar no va a recibir ningún feedback. Y ahí, ninguna retroalimentación. Y ahí es la belleza de la escucha. La verdad que la escucha, digo y lo pienso, es un camino largo. No es un curso, no son 8 o 16 horas. Es un proceso de entender de que hay pérdida natural de información en lo que sale de la cabeza de alguien y en lo que es interpretado por alguien. Uno está viviendo bajo omisiones, distorsiones y generalizaciones que no permiten a primera instancia entrar en una claridad de mensaje. Por ello, entrenarse en estos elementos hace que la persona pudiera tener mucho más productividad en la forma en que hace trabajo, porque algo que puede detonar en un problema lo puedo reencauzar como algo que sea productivo para ambos, algo que una queja de un empleado la puedo reencauzar a una motivación, sí, al escucharlo, entenderlo y comprometerme igual. Sí, te entiendo tu punto de vista, porque a veces hay pulso que hay que perder para ganar. Claro, y aquí hay algo adicional, silencio. A veces una de las formas importantes de abordar interacciones es callar solamente con la intención de entender, porque naturalmente uno puede jugar un juego de justificación o de pretender explicar el por qué sucede algo, entonces no está dejando que alguien hable para yo escuchar. Entonces, cierto, esa habilidad, la escucha es la palanca del aprendizaje como tal, amerita tener una mecánica de poder decirle a la persona, de poder entrar a una persona en ese vacío, en ese espacio conversacional, para que surjan los elementos que ameritan el aprendizaje tanto para mí como la persona que lo recibe. Porque hay un punto muy importante, a veces cuando yo te doy feedback a ti, se pudiera interpretar que solamente te afecta a ti, pero no me afecta a mí, porque me exige, me requiere, me obliga a ser más fino en la forma que lo digo, a poner más atención, tener más presencia, tener mayor habilidad de describir algo que no necesariamente lo tengo. Entonces, es un reto positivo como en en ambos. buena onda. Fíjate tú, para entrar en un ambiente de retroalimentación hay que ponerse en buena vibra. O sea, Sí. ni yo me ofendo ni tú me te ofendes. Yo lo que quiero es entenderte y que tú me entiendas. Claro. Dime lo que tú quieres, háblame claro, yo quiero saber. Mira, no sé, no entiendo. O sea, tiene que ponerse como en un ambiente de desnudos. O sea, Tiene que donde no me haber- quiero proteger, lo que quiero es entendernos. Tiene que haber nosotros lo llamamos enmarcar la conversación, lo que tú estás diciendo. Enmarcar la conversación, como toda conversación, la de feedback necesita tener marcos útiles. Es cuando yo le digo a alguien, mira, esto no es juzgarte a ti, esto es simplemente un proceso de desarrollo para ti y para mí. Es una forma en que dirige la conversación positiva. Es decir, por ejemplo, mira, esta es una oportunidad para tu crecimiento y para mi crecimiento. Por lo tanto, si ves que necesitas preguntar, hazlo. Si necesitas saber... Si no estás de acuerdo, Si no estás de también acuerdo, dilo. también lo puedes plantear, porque hay que crear ese marco, ese reenmarque de que sea propositivo para ambas personas. Muchas veces, y tienes un punto importante, las conversaciones no son útiles porque traemos presuposiciones que no han sido alineadas con la conversación en ese momento. O llegamos a la ve- defensiva, uno llega a la defensiva. Cuando te empiezan a decir algo que a ti no te veces se gustó, te dan- pone como un erizo inmediatamente. Se dan casos que uno trae en conversación de feedback algo del año pasado. También, esos rencores viejos. Esos rencores Señores, viejos. como las mamás que te echan pela. En el 72 tú hiciste tal cosa y tú dices, Dios mío. No, Que- la verdad entonces, sí. hay sí. que tener esas distinciones que puede, por ejemplo, desmontar y poder enfocarse en el ahora. Puede hacerse un paréntesis e ir al pasado, pero no necesariamente entender que una tiene que ver con la otra. Por lo tanto, si yo entiendo como directivo este tipo de trabajo o este tipo de acción como trabajo útil, voy a tener un equipo mucho más desarrollado, voy a poder sacar más de la persona que tengo,
porque es un punto relevante, es que la persona trae más de lo que tiene. Hay un ambiente de más confianza y de más Claro. camaradería, más interrelación. Qué interesante. Para cerrar, porque nos dicen que ya tenemos que irnos Ok. al próximo bloque. José, dinos, entonces tú tienes un curso ahora, Sí. un taller que vas a impartir. Cuéntanos. Nosotros estamos haciendo un workshop de conversaciones de feedback Ajá. el día 12 y 14, es martes y jueves en noviembre, Ok. donde vamos a trabajar en 8 horas todas estas herramientas que van a permitir a quien dirige tener mucho más facilidad de abordar la conversación, generar acuerdos a partir de ellos y sobre todo desarrollar a la persona. Excelente. Y entonces las personas que quieran participar en ese workshop, ¿a dónde tienen que comunicarse? Miren, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, @conversaescuela, también escribirnos directamente info@josebreton.do. Ya lo saben, ay Dios mío, escuela, dímelo de nuevo. Dímelo. Conversa Escuela. Conversa. Ay, lo estaba buscando en el chivo, pero no lo encontré. José Bretón, Encantado. tremendo experto de todas estas habilidades blandas y de todos estos esquemas de comunicación. La comunicación es la verdadera clave del éxito de estos tiempos y del futuro mucho más, que esto está más babel que nunca. Vamos a una pausa y regresamos con los economonstruos. Tanto que aprender, tanto que discutir, porque señores, hay que hablar de todo. Hay demasiadas cosas que hablar con ellos.